Good evening, Buenas noches. and thank you very much for Muchas gracias this warm welcome. por esta I'd like to say caliente hello bienvenida. to former President of Chile, our good friend Ricardo El Lagos, presidente de Chile, Ricardo Lagos, former Prime Minister of Italy, Romano Prodi, Romano Prodi, to the President of Brown University, por el presidente de Simmons, Brown thank you University. very Muchas much gracias for giving me the por honor darme el of being honor here in your de estar great aquí university. en su universidad. Thank you, Matthew Goodman, for your Muchísimas introduction, gracias kind por la words, introducción and thank you, Peggy Aldrin, y muchísimas Aldrin, gracias who is the benefactor of this por ser el benefactor great and prestigious de esta prestigiosa ciclo de conferencias. I'm very honored to be here. Estoy muy honrado de estar acá. Julio Ortega, director Julio Ortega, of the Faculty of Hispanic Studies, here at director de Brown la University, Facultad de Estudios Hispanoamericanos, to one of great Latin Americans, uno de los Carlos grandes Fuentes, escritores latinoamericanos, Carlos and, Fuentes, all the members of the Foro Iberoamericano who are y meeting todos los miembros del Foro Iberoamericano Brown at this moment, que están acá conmigo en Brown, deans of the university, the students, decanos, estudiantes, the Colombian community, la comunidad colombiana, to my wife, mi esposa, María Clemencia, and my daughter, María Clemencia, y mi María hija, Antonia. María Antonia. On the 13th of March, El pasado 13 de we marzo celebrated the 50th se cumplieron anniversary 50 of a años milestone de un hecho in the memorable relations between que the marcó United las States relaciones entre los and Latin Estados America. Unidos y América Latina. That day, Ese día, President el Kennedy, presidente Kennedy, at the White desde House, la Casa Blanca, delivered a pronunció un historic discurso speech histórico before the frente a los Latin diplomáticos American de la región. Diplomatic Corps. Let me quote Permítanme citar sus palabras. you. Our nations Nuestras naciones son producto de una have lucha a common común, struggle, the revolt el from levantamiento colonial contra el rule. dominio colonial. And our people Y share nuestros a pueblos common comparten heritage, una herencia común, the quest la for búsqueda the de la dignity dignidad and y the la libertad freedom del hombre. of man. But President Kennedy Pero el went presidente much Kennedy further fue más allá en su in his discurso 1961 de speech 1961 by e hizo una importante making a striking confesión, admission and proposing al tiempo a que lanzó bold una new audaz iniciativa. initiative. He said, Dijo, I quote, lo "As a cito, citizen of the United States, como ciudadano de los Estados let me be the Unidos, first to admit déjenme ser el primero en that we admitir North que Americans nosotros, los have not norteamericanos, always no grasped siempre hemos the captado el significance significado de esta of misión this common común, mission. Just así como muchos as it is also true en sus propios that países many in your own countries have no not han fully entendido understood the totalmente urgency of the need- la of the urgente need necesidad to lift de people from poverty de sacar a su población and de la ignorance pobreza, la and despair. ignorancia y la But desesperación. we must Pero learn debemos from these convertir los mistakes, errores, los from the fracasos failures y los and the malentendidos del pasado misunderstandings of the past, to a future en un futuro lleno de full of riesgos, peril, but bright. pero brillante de esperanza. End of quote. Termino las comillas. Under these premises, Con base en estas premisas, President Kennedy el presidente launched the Kennedy lanzó la Alliance to Alianza para el Progress, Progreso, a 10-year plan un plan de 10 plan años para las for Américas the Americas aimed at que making buscaba hacer the de los 60s años 60 the decade in which Latin una America década de would cambios see sin unprecedented precedentes democratic, para América Latina, social, and tanto economic democráticos como sociales y económicos. change. This lecture Esta wants to pay conferencia tribute to that busca historic rendir vision, tributo a esa visión the most histórica, ambitious initiative ever la más launched ambiciosa to iniciativa achieve jamás lanzada development para in alcanzar the el Americas. desarrollo de las Américas. It is a great privilege to give Es un one of the verdadero privilegio para mí lectures at Brown University, ser orador en las where conferencias my Ogden de la beloved, Universidad de daughter, Brown, María Antonia, en donde estudia mi única y student of adorada hija, neuroscience. María Antonia. Although there are days, No obstante, when I wonder, hay días en los I que have me to say it, pregunto, debo if parts of my decirlo, job si are parte de mi aligned trabajo se with the mantiene en teachings of a sintonía con las very famous enseñanzas del profesor Josiah Carberry. Josiah Carberry. The Alliance for Progress was La Alianza para el Progreso preceded by tuvo como Operación antecedente Pan America, la Operación which Panamericana, began with a que proposal partió made de in una propuesta 1958 hecha en by a 1958 visionary and
por el visionario y audaz presidente brasileño Juscelino Kubitschek, Juscelino President Kubitschek Eisenhower. al presidente Eisenhower. And what was the purpose of Operation Pan America? ¿Y cuál era el objetivo de la operación Very Panamericana? simple. Muy sencillo. Its goal was to Su meta broaden era the ampliar focus el of enfoque the del sistema inter-American system. interamericano, Until then, hasta almost ese momento basado exclusively exclusivamente en based on asuntos legal and defense issues, jurídicos y de to defensa, include cooperation para in incluir social temas de and cooperación economic en cuanto a development. desarrollo social y económico. In the middle of the Cold War, En tiempos de la Guerra Fría, President Kubitschek el presidente presented his Kubitschek proposal for presentó su cooperation propuesta de as a way cooperación to como una counter forma de contrarrestar las strange and ideologías undemocratic extrañas y ideologies. antidemocráticas, He con lo meant cual se communism. refería al comunismo. And we can say that Operación Podemos Pan decir America que la operación Panamericana and the y los principles it principios que represented representaba had important effects, tuvo efectos particularly for our importantes, integration. In particularmente the 2 para years nuestra after its integración. launch, En los 2 años 1959, siguientes a su 1960, lanzamiento, 1959 y 1960, se crearon el Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y el Mercado Común Centroamericano. El mismo presidente Kennedy, en el discurso de lanzamiento de la Alianza para el Progreso, dijo que esta era una aproximación consistente con el majestuoso concepto de la Operación Panamericana. Estados Unidos se comprometió a proveer hasta $20.000 millones en ayuda para los países al sur del Río Grande y así promover el progreso social y el desarrollo económico, un programa más grande y más ambicioso que el mismo Plan Marshall. El trágico asesinato del presidente Kennedy en 1963 significó la pérdida del líder norteamericano que mejor entendió la importancia de América Latina. En menos de 3 años de mandato, el presidente Kennedy visitó 4 países latinoamericanos y recibió a 7 mandatarios de la región en la Casa Blanca. Desde entonces, Vietnam, el Medio Oriente, Europa del Este, Irak, Afganistán y otras conflictivas y peligrosas zonas del mundo han copado la atención de Washington. Latinoamérica ha quedado en la gaveta de los asuntos que se pueden posponer. Nada más diciente que la conversación que tuvieron en 1971 el entonces presidente Richard Nixon y su joven asesor Donald Rumsfeld. Esto dijo Nixon a Rumsfeld: la única cosa que importa en el mundo es China, Rusia y Europa. América Latina no importa. Conscientemente, a la gente le importa un bledo América Latina ahora. Les importa un bledo. Termino las citas. ¿Cómo cambiaron las cosas en solo 10 años? Pasamos del mensaje de integración y cooperación del presidente Kennedy a la práctica negación de nuestra relevancia por parte del presidente Nixon. En mayor o menor medida, las palabras de Kennedy se hicieron realidad. Los Estados Unidos no han entendido que comparten una misión común con Latinoamérica. Después de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la cortina de hierro, se desvaneció el fantasma del comunismo, que era el pretexto para la acción colectiva entre nuestros pueblos. Las dictaduras militares en América Latina y el Caribe también desaparecieron, al punto de que hoy, salvo una excepción, que espero no dure, todos nuestros países viven en democracia. La amenaza del comunismo fue entonces reemplazada por otra causa: la lucha contra las drogas. El presidente Nixon había declarado desde 1971 la guerra contra las drogas, la cual fue luego ratificada por el presidente Reagan
cuando calificó al narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional. En Colombia hemos combatido al narcotráfico, tal vez más que cualquier otro país del planeta. En esta sangrienta lucha hemos perdido a nuestros mejores líderes, a nuestros mejores policías, a nuestros mejores jueces, a nuestros mejores periodistas. Pero déjenme ser claro, nosotros combatimos al crimen organizado y al narcotráfico por convicción propia, porque sabemos que son un poderoso enemigo de la democracia colombiana y una amenaza para las comunidades y familias del mundo. Al final, hemos logrado la desarticulación de los grandes carteles, así como una importante reducción de las hectáreas de coca sembradas en nuestro país y de las toneladas de droga exportadas. Desafortunadamente, el negocio continúa. Así que seguimos combatiendo este flagelo, atacando todos los eslabones de esta diabólica cadena, porque para nosotros, los colombianos, este es realmente un asunto de seguridad nacional. Nosotros continuamos cooperando con nuestros socios porque somos totalmente conscientes de que hay una corresponsabilidad en que todos tenemos la obligación de luchar contra una amenaza que no respeta fronteras. Nuestros logros han sido posibles, en parte gracias al Plan Colombia, posiblemente el plan bipartidista de política exterior de los Estados Unidos más exitoso de los últimos tiempos. Cuando se lanzó el Plan Colombia, nuestro país era considerado por muchos como una nación al borde de convertirse en un Estado fallido. Hoy, como la secretaria Clinton dijo recientemente, y lo reiteran muchos otros analistas, Colombia ha pasado de ser una fuente de peligro a convertirse en una fuente de inspiración y en un socio decisivo para afrontar los grandes asuntos que afectan el futuro de la humanidad. Pero no nos sentimos triunfadores, ni el problema ha desaparecido. El crimen organizado está siempre buscando el camino de menor resistencia. Mientras Colombia fortalece sus instituciones legales y judiciales y aumenta el costo de operar desde nuestro país, los capos miran hacia otros ambientes menos severos. El narcotráfico, con sus inevitables consecuencias de violencia y terror, está migrando a otras regiones como Centroamérica, el Caribe, México y nuestros vecinos en Sudamérica. Inclusive, África Occidental se ha convertido en un centro de distribución. 40 años después, el problema de las drogas sigue causando estragos a nivel mundial. Por eso hay un sentimiento creciente que pide la adopción de nuevas estrategias, nuevas visiones y nuevos enfoques para esta problemática. Y esto solo es posible si lo hacemos a nivel global, porque es un desafío que afecta no solo a unos pocos, sino al mundo entero. Y en esa discusión, Estados Unidos, como el mayor consumidor del mundo, tiene que estar presente. De nuestra parte, con la autoridad moral y experiencia que tenemos a partir de nuestros sacrificios y los logros obtenidos, estamos listos para participar en este debate, compartir nuestra experiencia y explorar alternativas con otros países. Pero repito, no podemos hacerlo solos. En 1960, el presidente colombiano Alberto Lleras vino en visita oficial a Estados Unidos e hizo esta impactante declaración. América Latina está al borde de una crisis económica y social sin precedentes en su historia.
It was not just any leader who said it. No era cualquier dignatario quien decía Lleras esto. was a man of international Lleras stature, era un hombre de talla whose internacional, tradition as a statesman was well known cuya throughout the calidad de world, estadista era reconocida en el mundo respected y here particularmente in the respetada en hemisphere. el hemisferio. He was the first Secretary Era el General primer of the secretario OAS. general de la OEA. With this statement, Con esa frase, President Lleras wanted to el issue presidente a word Lleras lanzó una clara advertencia. unless Latin America received A menos que América economic Latina support, recibiera ayuda económica, the region could follow la región seguiría el camino de Cuba towards insurrection. hacia la revolución. Well, over a half a century Pues bien, after a Colombian president Más de medio siglo came después to the United de que un States presidente colombiano viniera a los sounded Estados an alarm Unidos about the needs of y Latin diera America. una voz de alerta sobre la I- situación de necesidad de América Latina, In the same country, yo quisiera, representing the en same el mismo office, país y ostentando la misma want to dignidad, deliver entregar un mensaje opposite diametralmente opuesto. I am not here to No tell vengo a Americans decirles a los that estadounidenses Latin America que América needs Latina your help. necesita de su No. ayuda. No. Today I come to tell you Hoy vengo a decirles, with deep conviction con profunda and convicción with absolute respect y absoluto respeto, that it is time for the United States que es to tiempo de que reassess Estados its Unidos priorities reevalúe sus in prioridades international relations en relaciones and turn internacionales its eyes y dirija su mirada own hemisphere. hacia su propio hemisferio. And not because No tanto por los it's in the interest intereses of Latin de América Latina, but because it's sino in the por los interest propios of intereses the United estadounidenses. States of America. For its own sake, por su propio the bien. United States cannot Estados and should Unidos not no puede continue y no to debe ignore continuar the enormous ignorando el economic, inmenso potencial political, económico, environmental, político, and human ambiental potential y humano that que exists existe al sur de south sus of the border. fronteras. While the rest of the world, Mientras el resto del while mundo, Europe and Asia desde Europa hasta are Asia, strengthening their ties to our afianza region, sus lazos con nuestra the región, US is passive. Estados Unidos mantiene una actitud pasiva, This is desconectada. not only wrong. Esto no es solo suicidal. equivocado, sino I suicida. hope- I Yo really espero, hope yo realmente this espero message is being heard. que este mensaje sea escuchado. I hope we enter, Espero as que President entremos, Obama has recently como said, dijo recientemente el presidente Obama, into a new era. en una nueva era de asociación. What kind of partnership? ¿Qué tipo de asociación? President Obama, El presidente described it Obama well. la describió bien. that one which Aquella en que neighbors los vecinos join with se neighbors unen to unleash para the desatar el progress progreso that none of us que ninguno de nosotros can achieve alone. puede alcanzar por sí solo. I must say that Debo in decir Latin que en America América we are Latina ready, estamos more listos, than ready, más que listos, to participate para in this participar new en era. esta nueva era. All we need Todo lo que is for the necesitamos US es to que Estados translate Unidos these good convierta intentions esas buenas intenciones to concrete en action. acciones concretas. Meanwhile, Entre tanto, as someone como with a alguien que special guarda affection especial afecto for por the United Estados States, Unidos, a country I un admire, país al que that I am admiro fond of, y quiero, where I lived donde and viví studied for y several estudié por years. varios años. Today I would Hoy like, quisiera, from this podium desde at este Brown podio, en la University, Universidad de to help Brown, not only the government, contribuir a que no solo el gobierno, sino también la academia, el sector privado overcome y el pueblo estadounidense this, superen hyperopia syndrome. el síndrome de hipermetropía. Hyperopia or La hipermetropía farsightedness is defective es el vision defecto en la visión one can see que permite distant ver objects bien well, los objetos but has distantes, terrible pero dificulta problems focusing on el what enfoque one has close at hand. de aquellos que tienen a corta distancia. Let me tell you, Déjenme or contarles remind you o recordarles why people, por qué to paraphrase President Nixon, América Latina, parafraseando al presidente Nixon, damn about Latin importa America. más que un bledo. Latin America América Colombia, Latina, como is Colombia, well known, es bien but conocida, pero no bien known well. comprendida. Think about this. Piensen en esto. Think about this. América Latina Latin America is an area of about ocupa 8 million square miles, una superficie cercana a 8 millones de millas cuadradas, and China combined. más grande que Estados Unidos y China It has a sumados. population of nearly 600 million people, Tiene una población twice cercana a los the United 600 States, millones de habitantes, with a el doble very que la de important Estados characteristic. Unidos, It is con mainly una young característica muy population, importante. Es with an una average población age of mayoritariamente 27. joven,
y con capacidad productiva, con una edad promedio de 27 años y una dinámica y creciente clase media. ¿Qué ha aportado América Latina al mundo? La literatura más vibrante de las últimas décadas viene de América Latina y el Caribe. Premios Nobel de literatura como Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Derek Walcott, V.S. Naipaul y Mario Vargas Llosa nacieron en nuestra región. No podemos olvidar a otros grandes de la literatura universal como Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Julio Cortázar, Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, Juan Rulfo, José Donoso, Jorge Amado, Roberto Bolaño y, por supuesto, mi buen amigo, quien fuera mi profesor y ahora lo es de esta universidad, que entró en Harvard y no pudo entrar en Brown, y quien es ahora profesor de esta universidad, Carlos Fuentes. Carlos, gracias por todo lo que aprendí de usted y por las puertas de la curiosidad y el descubrimiento que abrió para mí y para todos sus estudiantes. En lo que toca al arte, nadie puede negar la importancia de muralistas mexicanos como Rivera, Orozco y Siqueiros, de los también mexicanos Frida Kahlo y Rufino Tamayo, del uruguayo Joaquín Torres García, de los chilenos Roberto Mata y Claudio Bravo, del cubano Wilfredo Lam o del colombiano Fernando Botero, uno de los artistas vivos más reconocidos del mundo. El cine nos sorprende positivamente con directores tan destacados como los mexicanos Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, los brasileños Fernando Meirelles y Walter Salles, o el colombiano Rodrigo García, además de los excelentes representantes del cine argentino, que ha ganado 2 premios Oscar a la mejor película en lengua extranjera. ¿Y cómo no valorar el aporte latinoamericano al mundo de la música? Ritmos que todos conocen, bailan o cantan, como el bolero, el tango, la samba, las rancheras, el mariachi, el vallenato, la salsa, han contagiado al mundo la pasión de los latinos y de las latinas. Las canciones de Shakira, Juanes, Mariah Carey, Jennifer López, Cristina Aguilera y Gloria Estefan serían impensables sin su sangre latina. La lista podría ser interminable, pero no quiero agobiarlos. Hay tantos aportes latinoamericanos en áreas como la ciencia, la medicina, la arquitectura o la filosofía. Tantos deportistas excepcionales, incluyendo al colombiano Edgar Rentería, el jugador más valioso de la última Serie Mundial de Béisbol. Tantos talentos que el mundo aún desconoce. La realidad de América Latina, además, ya se instaló dentro de sus fronteras. Para atestiguar la vitalidad y la capacidad de los latinoamericanos, no hace falta ir muy lejos. La población hispana en Estados Unidos sobrepasa los 50 millones, más del 15% del total de la población, y es la más grande minoría del país. Según proyecciones demográficas, para el año 2050 serán el 30%. 1 de cada 4 niños que nacen aquí es de origen latino. De hecho, Estados Unidos es el segundo país con más hispanohablantes en el mundo, después de México. Hay casi 10 millones de votantes latinos en Estados Unidos que tienen el poder de inclinar la balanza
en los procesos electorales. Son latinos orgullosos de sus raíces, de su idioma y su cultura, pero también son verdaderos norteamericanos dispuestos a trabajar y a entregar sus vidas por el país en el que viven. Muchos jóvenes latinos defienden los intereses de Estados Unidos con valentía y honor, en lugares tan apartados como Irak y Afganistán. Y algunos de ellos han regresado a casa heridos o en blancos ataúdes. Pensando en ellos y en su sacrificio, planteo la siguiente pregunta. ¿Dónde está realmente el interés estratégico de los Estados Unidos? Tal vez está más cerca de su propia casa, en el aporte a una América Latina más próspera, más pacífica y justa, y en hacer de ella su verdadero socio para el futuro. La secretaria Clinton resumió este dilema en una diciente comparación. Lo que se ha invertido en el Plan Colombia en 11 años, con todos los beneficios que éste ha traído, se gasta, y sinceramente espero que no se despilfarre, en Afganistán en tan solo una semana. En septiembre del año pasado hablé ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí expresé mi convicción de que esta es la década de América Latina y el Caribe, y de que el mundo debe mirar a esta región como un socio estratégico para resolver los grandes retos de la humanidad. Nuestra región tiene lo que el mundo necesita: alimentos, agua, energía, bosques, biodiversidad y una fuerza de trabajo joven y creciente. Todo esto en un continente con estabilidad democrática y sanas políticas económicas. América Latina está compuesta por diferentes países, con muchos aspectos culturales comunes, pero cada uno con fortalezas particulares. En la medida en que nuestros países se integren y trabajen juntos, como en efecto está pasando, esas fortalezas se potencian y convierten a la región en un factor insoslayable de poder económico y político en el planeta. Déjenme darles 8 buenas razones que me han llevado a decir que esta es la década de América Latina. Primero, nuestras economías están creciendo y asimismo aumentan nuestras prioridades, nuestras oportunidades. Los países de América Latina cuentan con altas tasas de crecimiento sostenido y los pronósticos son aún mejores. En 2010, América Latina mostró una sólida recuperación económica con un crecimiento del PIB de más del 6%. Según The Economist, si la región mantiene el crecimiento de los últimos años, doblará su ingreso per cápita para el año 2025, alcanzando un promedio de $22,000. Un reciente estudio de uno de los más grandes bancos, HSBC, predice que 5 países latinoamericanos, Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela, estarán dentro de las 30 mayores economías del mundo para el año 2050. 2 de ellas, Brasil y México, estarán dentro de las 10 primeras economías, por encima de países como Francia, Italia, Canadá, Corea del Sur y España. Segundo, no solo planeamos, sino que ejecutamos nuestros planes. América Latina fue una de las regiones menos afectadas por la reciente crisis financiera mundial, gracias a adecuadas políticas fiscales y monetarias. Nuestra región reaccionó a la crisis de la deuda de los años 80 con reformas financieras, monetarias y fiscales que ayudaron a blindarla ante situaciones como esta. Estas reformas contribuyeron a una mayor estabilidad macroeconómica, con bancos centrales más independientes, una inflación controlada y bajo endeudamiento. Yo mismo, como ministro de Hacienda en el año 2000, enfrenté la peor recesión en Colombia en 70 años y salimos adelante con medidas que no solo salvaron a las entidades financieras y el ahorro del público, sino también las viviendas de cientos de miles de personas con deudas hipotecarias. Por otro lado, siendo las latinoamericanas las economías menos afectadas
porque aprendimos de nuestras experiencias, fuimos también las que más rápido repuntamos después de la crisis, impulsadas por la demanda mundial de productos básicos y por el flujo de capitales internacionales que buscaron refugio, quien lo creyera, en los mercados emergentes. Tercero, nosotros vemos al mundo como una oportunidad, no como una amenaza. Los países de América Latina se han adaptado a la globalización, generando las condiciones apropiadas para la inversión extranjera. Con escasas excepciones, la región se mueve hacia un ambiente favorable a la inversión. Varios países, incluido Colombia, garantizan estabilidad jurídica a los inversionistas y promueven la suscripción de acuerdos para la protección recíproca de inversiones. El resultado es que América Latina es hoy el segundo más grande receptor de inversión extranjera directa en el mundo, en desarrollo, siendo todavía los Estados Unidos el mayor inversionista en la región, seguido por España y Canadá. Es bueno constatar, sin embargo, que otros países como China e India incursionan en América Latina cada vez con más confianza, invirtiendo en sectores como infraestructura, minería, agricultura y tecnología. 4. La democracia es la base de nuestro futuro. Hoy podemos decir con inmensa satisfacción que en América Latina la democracia es la regla y no la excepción, con sistemas políticos que promueven las libertades civiles. Por estos días, varios países de la región hemos celebrado los 200 años desde la independencia del Imperio Español. Hay que recordar que, junto con los Estados Unidos, los países de América Latina fueron los primeros en el mundo moderno en instaurar repúblicas, con sistemas democráticos y elecciones, y que fueron también los primeros en acabar con instituciones aberrantes como la esclavitud. Esa tradición democrática, que se vio interrumpida en algunos países por dictaduras militares, está presente a lo largo del continente, y podemos decir con certeza y orgullo que la democracia está aquí para quedarse. Existen varios matices y tendencias ideológicas, pero una sola democracia, viva y operando, desde México hasta la Patagonia. Como dijo el presidente Obama, lo cito: las lecciones de América Latina pueden ser una guía para los pueblos del mundo que están comenzando su recorrido hacia la democracia. Quinto, pensamos en la gente. Los gobiernos de la región están comprometidos a mejorar la calidad y la cobertura de sus sistemas de educación y salud, y a disminuir la pobreza de una vez por todas. Somos conscientes de que la inversión en educación es el único camino para avanzar definitivamente hacia el desarrollo, y hemos hecho de ella una prioridad central en nuestras agendas de gobierno. De hecho, muchos países de la región, incluido Colombia, hemos alcanzado la meta de desarrollo del milenio de tener al 100% de los niños en educación primaria. Con una importante característica, a diferencia de otras regiones, los países de América Latina tenemos ahora más mujeres que hombres estudiando en educación secundaria y universitaria. Estamos preparando a nuestros estudiantes para el mundo global, incentivando el aprendizaje del inglés y otros idiomas. Y permítanme hacer una reflexión recíproca. ¿Cuántas escuelas en Estados Unidos están enseñando español, un idioma que hablan al menos 400 millones de personas en cerca de 25 países? ¿Cuántas oportunidades de viajes y negocios se pierden porque los Estados Unidos no hablan la segunda lengua occidental más extendida del planeta? La pobreza y la desigual distribución del ingreso siguen siendo un inmenso desafío para América Latina, que afecta a 1/3 de su población, y lo estamos enfrentando con diferentes herramientas. Es bueno poder decir, sin embargo, que desde el 2002, más de 40 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza
y que se ha mejorado también la distribución del ingreso. Pero esto no es en absoluto suficiente. Nos falta mucho por hacer, y este es uno de los retos fundamentales, una de las obligaciones que tenemos en el futuro inmediato. Sexto, unidos somos una potencia mundial. América Latina está cada vez más integrada. Mecanismos de concertación política, como las cumbres iberoamericanas, el Grupo de Río, UNASUR, operan con regularidad y eficacia y le han permitido a la región obrar con una sola voz en otros organismos internacionales. Hay que destacar la madurez política de nuestras naciones, que han logrado resolver sus diferencias, a veces complejas, a través de estos escenarios de concertación. Colombia y Venezuela, por ejemplo, tenían unas relaciones muy tensas meses atrás por discrepancias en asuntos de seguridad regional. Las hemos resuelto por la vía del diálogo, y hace unas semanas se decidió que representantes de ambos países alternaran en la Secretaría General de UNASUR. El presidente Chávez y yo, siendo muy diferentes, quizás somos opuestos, pero hemos decidido que por nuestro pueblo vamos a respetar nuestras diferencias. Él sabe que no me voy a convertir en un Bolívar revolucionario, y yo no quiero convertirlo en un liberal democrático, pero respetamos nuestras diferencias por nuestro pueblo, y eso fue lo que decidimos. En el campo comercial, nuestra región está cada vez más integrada, con mecanismos vigentes como el Mercosur, la Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano, el CARICOM, y múltiples tratados de libre comercio entre nuestros países y el resto del mundo. Hemos aprendido a cooperar por muchas décadas, por más de un siglo. Buscamos la respuesta a nuestras necesidades en el norte, y ahora la estamos encontrando mirando al sur y descubriendo allí nuestro propio norte. Séptimo, tenemos lo que el mundo necesita. América Latina tiene la capacidad y el potencial de producir los alimentos, la energía y el agua que demanda el planeta, más aún cuando se esperan tiempos difíciles, como consecuencia en parte del calentamiento global y también en parte de la baja productividad en otras regiones. El solo crecimiento de la China e India, que contendrán a mediados del siglo la tercera parte de la población mundial, representa un inmenso desafío para el mundo, que deberá buscar la manera de alimentar y de calmar la sed de unas 3.000 millones de personas, no más en estos países. América Latina, por su ubicación tropical, por la calidad de sus suelos, bosques y ríos, puede suplir esta demanda de alimentos y agua sin afectar el equilibrio ecológico. En el campo energético, son cada vez más las reservas de hidrocarburos que se encuentran en nuestra región, que es pionera además en el tema de las energías alternativas y los biocombustibles. Como lo ha destacado The Economist, América Latina tiene el 15% de las reservas de petróleo del mundo, un gran inventario de minerales, más de un cuarto de la tierra cultivable y el 30% del agua dulce. Por donde se mire, tenemos un futuro promisorio en estos campos. Octavo, valoramos mucho y protegemos nuestra biosfera. Nuestra región es la más rica en biodiversidad del planeta, con el país más megadiverso del mundo, que es Brasil,
y el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, que es Colombia. La Amazonía concentra el 20% del agua dulce del mundo y el 50% de la biodiversidad del planeta. Con las debidas compensaciones económicas, tenemos una inmensa capacidad para reducir los niveles de deforestación y plantar nuevos bosques, cambiando la historia no solo de la región, sino del mundo entero. Cuando constatamos día tras día los terribles e irreversibles efectos del calentamiento global, América Latina surge como una potencia ambiental que puede beneficiar a la humanidad. Así lo remarcó el ex vicepresidente Al Gore en una reciente visita que hizo a nuestro país, en la que reiteró su propuesta de ponerle un precio al carbono. Tal como se lo dije a él, y lo repito aquí, Colombia apoya la creación de un impuesto al carbono y está dispuesta a liderar esta tesis en la región. Después de plantear estos argumentos, solo queda una pregunta. ¿Los Estados Unidos, su gobierno y su pueblo son conscientes del inmenso potencial que hay más allá de su frontera sur? Como escribió el poeta uruguayo Mario Benedetti, es tiempo de recordarles que el sur también existe, y no solo como una propuesta para el futuro, sino como una poderosa y positiva realidad para el presente. Estoy seguro de que ustedes conocen la famosa frase que Horace Greeley, editor del New York Tribune, escribió en 1865, invitando a su juventud norteamericana a descubrir nuevos horizontes. Ve al oeste, joven. Pues bien, hoy, queridos amigos de la Universidad de Brown, quiero darles una nueva consigna. Vayan al sur, jóvenes mujeres y hombres, y vayan pronto. Vayan pronto. No pierdan este tren, porque este tren está partiendo de la estación ahora. Claro, como otros, aún tenemos muchos problemas y muchos aspectos para mejorar. Debemos aumentar la inversión en investigación. Eso es lo que está haciendo mi hija estudiando acá. Tecnología, desarrollo, innovación para el acceso a la educación. Tenemos que disminuir las grandes brechas en la distribución del ingreso de nuestra población y reducir la inaceptable desigualdad en las oportunidades. En eso hemos fallado, y es sin duda el más grande desafío que enfrentamos si queremos cruzar el umbral del desarrollo. Es importante aprovechar nuestras ventajas en la producción de productos básicos, pero al mismo tiempo debemos evitar la dependencia de los mismos, fortaleciendo nuestra capacidad industrial y aumentando la productividad de sectores no agrícolas, particularmente las llamadas tecnologías verdes. Varios países, incluidos Colombia, enfrentamos bandas criminales financiadas por el narcotráfico, y debemos robustecer nuestro compromiso para combatirlas, erradicarlas y castigarlas. Celebramos la expansión de la democracia a lo largo de todo el continente, pero también somos conscientes de que debemos consolidar y mejorar su calidad día tras día. De cualquier forma, más allá de las decisiones y retos que nos esperan, no debe caber la menor duda de que América Latina es una región con estabilidad política, económica y social, llena de potencial, capaz de enfrentar los desafíos del futuro y de aportar a las necesidades más urgentes de la humanidad. América Latina merece tener una voz más fuerte
en el escenario internacional y está empezando a encontrar esa voz. América Latina, parafraseando a Gabriel García Márquez, no está condenada a vivir otros 100 años de soledad. El próximo año, los gobernantes de los países de nuestro hemisferio se reunirán en la hermosa ciudad de Cartagena, de Indias, donde tendremos el gusto y el honor de ser los anfitriones de la Sexta Cumbre de las Américas. Allí podremos revivir el espíritu de cooperación que simbolizó la Alianza para el Progreso hace medio siglo. Si el presidente Kennedy pudiera estar aquí hoy, estoy seguro de que estaría muy orgulloso de constatar cómo América Latina ha encontrado su propio camino hacia el desarrollo. Estoy seguro de que él nos ayudaría a rebatir, como hoy lo hacemos, con respeto y argumentos, la frase de Nixon que nos ha servido como pretexto para esta discusión. Tal vez lo señalaría y le diría, usted estaba equivocado y yo estaba en lo correcto. Tal vez citaría las palabras del presidente Obama del pasado 21 de marzo. América Latina es más importante que nunca para la prosperidad y seguridad de los Estados Unidos. Dicho esto, si a algunos estadounidenses todavía les importa un bledo América Latina, es simplemente por falta de información y entendimiento. Padecen del síndrome de hipermetropía que les mencioné antes. Ese defecto de la visión que por fortuna es fácilmente corregible. América Latina está avanzando a paso acelerado hacia un futuro del progreso, esperanza y oportunidades. Y quien no esté a su lado, quien no sea su socio, se perderá el viaje. Tras escuchar estos argumentos, tal vez ustedes puedan ayudarme a responder la siguiente pregunta. ¿Importa América Latina para los intereses de Estados Unidos? ¿Importa? Creo que puedo adivinar su respuesta. Sí, sí importa. Importa ahora más que nunca. Definitivamente importa más. Mucho más que un bledo. Muchas gracias.